Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron, y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. El Salmo 95 se levanta como un canto eterno que invita al alma a entrar en la presencia del Dios Creador con júbilo, reverencia y obediencia. Es un llamado que atraviesa generaciones, que resuena en templos y corazones, un eco de amor divino que exhorta al pueblo de Dios a no olvidar su voz. Desde sus primeras palabras, este salmo se abre como una puerta a la adoración genuina. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La Escritura no presenta una simple invitación a cantar, sino un mandamiento del corazón, un despertar espiritual para quienes conocen al Señor. Aquí se nos muestra que la adoración no es un acto ritual, sino una respuesta viva al reconocimiento de quién es Dios y de todo lo que ha hecho. El salmista no inicia con una descripción de sí mismo ni con una queja, sino con una exclamación santa. Nos enseña que antes de pedir, debemos adorar, antes de lamentar, debemos aclamar, antes de suplicar, debemos reconocer la grandeza de aquel que sostiene los cielos y la tierra. El llamado a aclamar a Jehová es también un llamado a romper con el silencio espiritual que a veces domina las congregaciones. Muchos van al templo con el corazón cargado, pero olvidan que el gozo del Señor es su fortaleza. Este salmo nos recuerda que el Dios al que adoramos no es distante, sino cercano, no es mudo, sino que habla, no es débil, sino poderoso. La adoración que brota del corazón del creyente es un reflejo de su comunión con Dios. El salmista dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esa roca no es otra que Cristo mismo, quien se convierte en el fundamento inconmovible de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, Dios es llamado la roca de Israel, el refugio seguro en tiempos de angustia. En el Nuevo Testamento, esa roca toma forma humana en Jesús, quien declara que sobre él se edificará la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por tanto, cuando el creyente canta a la roca de su salvación, está confesando que su vida tiene un fundamento firme, que su esperanza no está puesta en los hombres ni en los sistemas del mundo, sino en Cristo, el Salvador eterno. El Salmo continúa diciendo, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Aquí hay una enseñanza profunda sobre la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. No se trata solo de asistir a un culto o de pronunciar palabras, sino de presentarnos ante Él con un corazón agradecido, consciente de su majestad. La verdadera alabanza no depende de las circunstancias, sino de la convicción de quién es Dios. Aunque el mundo se tambalee, aunque el dolor nos visite, el creyente sabe que su Señor sigue siendo digno de toda gloria. La alabanza es el lenguaje del cielo y la llave que abre las puertas de la comunión con el Padre. El versículo 3 declara, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Esta afirmación no es una comparación pagana, sino una proclamación de soberanía. No hay otro Dios, no hay poder ni autoridad que se iguale al Señor. Su grandeza no se mide por templos ni por ejércitos, sino por su eternidad, su justicia y su amor inmutable. El salmista contempla la inmensidad de la creación y ve en ella la evidencia del poder divino. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Todo cuanto existe pertenece a Dios, cada partícula del universo responde a su voz. El creyente que contempla estas palabras no puede permanecer indiferente. El alma se humilla ante la grandeza del Creador. En un tiempo donde los hombres exaltan su propio poder y sabiduría, este salmo nos recuerda que todo fue hecho por Él y para Él. Somos criaturas dependientes, sostenidas por la mano invisible que gobierna todo. El hombre moderno puede construir ciudades y conquistar el espacio, pero sin la presencia de Dios, todo esfuerzo es vacío. El Salmo 95 nos devuelve al principio de la fe, reconocer que Jehová es el Señor de todo lo visible e invisible.
Luego viene un nuevo llamado: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí la adoración se vuelve más profunda, más íntima. Ya no se trata solo de cantar o aclamar, sino de rendirse. Adorar es postrarse con el corazón, es reconocer la soberanía divina sobre nuestra vida. La postración no es solo una postura física, sino una actitud del alma. Cuando el salmista dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, está llamando a una entrega total. El creyente que se arrodilla ante Dios se levanta más fuerte, porque ha depositado su carga en el único que puede sostenerla. El versículo 7 declara, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Estas palabras revelan una relación de ternura entre el Creador y su pueblo. Dios no solo es poderoso, sino también pastor. Su grandeza no lo hace inaccesible, sino que lo acerca como guía y protector. Somos ovejas en sus manos, dependientes de su voz, necesitadas de su cuidado. Aquí se entrelazan el poder y la misericordia. El mismo Dios que formó los montes cuida del más pequeño de sus hijos. Este es el misterio del amor divino. El Todopoderoso se inclina para guiar a los suyos con ternura. El Salmo cambia de tono en su segunda parte. Después de la invitación a la adoración, viene la advertencia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Aquí el Señor habla directamente al corazón del pueblo. No basta con cantar o postrarse, hay que escuchar y obedecer. La verdadera adoración se confirma en la obediencia. En Meriba, los israelitas dudaron del poder de Dios, se quejaron, provocaron al Señor con incredulidad. Aunque habían visto milagros, su corazón se endureció. Este pasaje nos recuerda que no hay adoración verdadera si el corazón no se rinde a la voz divina. Si oyereis hoy su voz, esa palabra hoy es poderosa. No se refiere al ayer ni al mañana, sino al presente. Dios habla cada día, y cada día el hombre tiene la oportunidad de responder. Endurecer el corazón es rechazar la voz de Dios cuando llama. Muchos se acostumbran a escuchar el Evangelio sin dejarse transformar por él. Pero este salmo nos advierte, el corazón endurecido es el mayor peligro espiritual. La incredulidad puede vestir de religiosidad, pero sigue siendo desobediencia. La fe, en cambio, abre el alma al Espíritu Santo y permite que la palabra produzca fruto. El salmo continúa con las palabras del Señor: me disgusté contra aquella generación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Esta es una de las declaraciones más solemnes de todo el Antiguo Testamento. Dios, el pastor amoroso, se indigna ante la incredulidad persistente. Su enojo no nace del capricho, sino del amor rechazado. Quien conoce la verdad y la ignora, se aleja de la fuente de la vida. El reposo aquí simboliza la paz y la comunión con Dios. El pueblo que desobedece no puede disfrutar de esa paz. En cambio, quienes escuchan y obedecen, hallan descanso para su alma. Este mensaje sigue siendo actual. Muchos anhelan la paz, pero no quieren rendir su voluntad. Buscan el consuelo de Dios, pero rehúsan cambiar. Sin embargo, el Salmo 95 nos muestra que el verdadero reposo está reservado para los obedientes, para quienes se dejan pastorear por el Señor. Jesús mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el eco del Salmo en los labios del Salvador. Cristo nos invita al reposo eterno, no solo al descanso físico, sino a la reconciliación con Dios. El corazón que oye y obedece entra en el reposo. El que se endurece queda vagando, aunque cante, aunque levante las manos. La adoración sin obediencia es ruido sin fruto. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que le canten con los labios y le obedezcan con la vida. El Salmo 95 es, en su esencia, una liturgia de conversión. Comienza con la alabanza y termina con el llamado al arrepentimiento. En sus versículos se entretejen la alegría y la advertencia, el júbilo y la exhortación. El mensaje del Salmo puede resumirse en una verdad eterna: Dios merece ser adorado y obedecido. No podemos separar una cosa de la otra. Adorar sin obedecer es hipocresía, obedecer sin adorar es legalismo. El Señor quiere corazones íntegros que lo amen con sinceridad. Cuando el creyente se presenta ante Dios con humildad, cuando su canto sale de un corazón limpio, el cielo se abre. Las lágrimas se convierten en himnos y las pruebas en testimonios. Este salmo nos enseña también que la adoración tiene una dimensión comunitaria. El salmista dice: venid, adoremos. No dice ven, sino venid, porque la adoración es un acto del pueblo unido. Cuando la iglesia se congrega,
algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo se mueve entre los adoradores sinceros. No hay barreras de edad, posición o cultura, todos somos ovejas de un mismo redil. En la unidad del Espíritu, Dios derrama su bendición y su presencia. Por eso el enemigo intenta dividir a los creyentes, para apagar el fuego de la adoración. Pero cuando el pueblo de Dios se une en un mismo sentir, los cielos responden. El Salmo 95 es también una escuela de adoración. Nos enseña cómo entrar, cómo permanecer y cómo responder ante la voz de Dios. Entrar con júbilo, permanecer con reverencia y responder con obediencia. La adoración verdadera tiene estas tres dimensiones: celebración, humildad y transformación. Muchos se quedan solo en la primera, celebrando sin profundizar. Pero Dios quiere que avancemos hasta lo más íntimo, hasta el encuentro personal que cambia la vida. Cada creyente debe preguntarse: ¿estoy oyendo hoy la voz de Dios? ¿Estoy permitiendo que su palabra moldee mi carácter? Porque la voz de Dios no solo consuela, también confronta. Nos llama a dejar la incredulidad, a abandonar el pecado, a rendir nuestras propias razones ante su voluntad perfecta. La adoración que no transforma es incompleta. Cuando Moisés oyó la voz de Dios, su rostro resplandeció. Cuando Isaías escuchó la voz del Señor, fue purificado. Cuando María oyó la palabra divina, su vientre llevó al Salvador del mundo. Todo encuentro con Dios deja una marca. El Salmo 95, leído con corazón abierto, nos invita a esa transformación. Nos llama a volver al primer amor, a recuperar la pasión de los que adoran con alma encendida. No hay mayor privilegio que arrodillarse ante el Dios vivo. En su presencia las cargas caen, los temores se disipan y la fe se renueva. Quien ha probado su bondad no puede endurecer su corazón, porque sabe que fuera de él no hay vida. Así, el salmista nos conduce desde el júbilo hasta la reverencia, desde la alabanza hasta la obediencia. Nos muestra que el Dios grande y poderoso también es el pastor cercano. Nos recuerda que el mismo que formó los montes también moldea corazones. Su voz aún resuena, y su llamado sigue siendo el mismo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cada creyente tiene en este salmo una brújula espiritual. Nos enseña a vivir con gratitud, a caminar en obediencia y a adorar en espíritu y en verdad. Cuando el pueblo de Dios responde a este llamado, el cielo se abre y la tierra se llena de su gloria. Porque la adoración no termina en un canto, sino en una vida rendida. Que el Salmo 95 sea para nosotros una escuela de fe, una invitación constante a postrarnos ante el Señor de toda la creación. Que nuestras voces se unan a las de los santos de todos los tiempos, proclamando con gozo: Jehová es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Que nuestra adoración sea sincera, que nuestra obediencia sea firme, y que nuestro corazón permanezca sensible a su voz. Porque solo los que oyen y obedecen entrarán en su reposo.